¿Qué tal, amigos de Canal Diseño MX? Nuevamente con el placer de estar con ustedes. En esta ocasión vamos a platicar de un tema relacionado al Design Thinking, de acuerdo a la plática previa, con un ejemplo que seguramente será de su interés. En este caso les quiero comentar yo una experiencia muy interesante que hubo con una empresa cuya licitación había obtenido para poder desarrollar, diseñar y manufacturar un tren ligero de piso bajo para la ciudad de Minneapolis, en el estado de Minnesota, en los Estados Unidos. Para quien no está muy familiarizado con lo que es un tren ligero, les explico rápidamente. La diferencia entre un tren ligero y un metro, por ejemplo, es la cantidad de vagones que integran el sistema. Un tren ligero puede funcionar con 2 vagones nada más. Es un par y ese par se puede replicar hasta 3 veces, es decir, puede circular 6 vagones simultáneamente en un solo convoy, en un solo tren. Un metro, por ejemplo, necesita de 6 vagones o de 9 vagones, se reparten los sistemas para poder circular. Y el hecho de que el tren ligero, regresando al proyecto, sea de piso bajo, significa que la gente puede entrar a nivel banqueta, con carriolas, con sillas de ruedas, con bicicletas, a nivel, decía yo, de banqueta en todas las paradas de este sistema. Ese es un tren ligero. Les comento, un tren ligero como el de la ciudad de Minneapolis tenía varios retos muy importantes que nunca antes se habían desarrollado en ningún otro país y en ninguna otra empresa en el mundo entero. Este proyecto se desarrolla entre 1999, el año 2000 y ya el año 2001, y básicamente las especificaciones nos demandaban cuestiones cuyos requisitos eran extremadamente fuertes de cumplir. Les voy a mencionar solamente, para no aburrirlos, 3 de ellos. Uno, por ejemplo, el tren se tenía que desarrollar solamente en 9 meses, como si fuese un bebé. Es decir, un proyecto de diseño industrial normalmente tarda de 1 año y medio a 2 meses para implementarse, eso es bien conocido. En esta industria, 17 sistemas de un tren ligero evidentemente requerían por lo menos de los 2 años para desarrollarse, sobre todo considerando que en la empresa Bombardier existía muy poca experiencia en términos de desarrollo de un nuevo producto, no existía conocimiento del mercado, no existía conocimiento de los sistemas y había que desarrollarlo todo partiendo de cero prácticamente. Adicional a esto, el personal con el que se contaba en ese entonces no tenía la experiencia para poder cumplir en tiempo, en forma y en calidad con estas especificaciones. Estos 9 meses para desarrollar el diseño completo, 15 meses para tener un prototipo, que le llamaban una maqueta, pues, o sea, es un prototipo semifuncional completo. Ese era el requisito número 1. Requisito número 2, el tren tenía que cubrir, por ejemplo, un factor de choque, el crashworthiness, de 2G, cuando en el mundo entero en ese entonces el tren que mayor resistencia tenía a factor de choque resistía a 1.5 Gs en Europa. Esto era prácticamente impensable en la industria del transporte ferroviario en ese entonces y sin embargo las autoridades de Minneapolis nos exigían que este tren cubriera el requisito de 2G. Fue ahí cuando entendí yo que la ingeniería mexicana es una ingeniería de primer nivel y ahorita les voy a comentar por qué. Es muy fácil pensar que se puede cumplir ese requisito de 2G cuando simplemente aumentamos el espesor de la placa para poder hacer más resistente la estructura. Sin embargo, uno de los requerimientos que nos pedían es que cada vagón no podía excederse de 40 toneladas de peso. Cada kilo adicional representaba una multa sustancial, muchos miles de dólares, que evidentemente la empresa no estaba dispuesta a pagar. Y el tercer requerimiento interesante era que se nos pedía que el tren tuviera una aceptación en cuanto a flujo de pasajeros de por lo menos 300,000 pasajeros al año, perdón, disculpen, de 300,000 pasajeros a la semana con boleto pagado. Una ciudad de en ese entonces 1 millón de habitantes, 300,000 a la semana era un requerimiento muy demandante, sobre todo considerando que nosotros no teníamos injerencia ninguna en la operación del sistema. ¿Cómo podíamos hacerlo? Entonces, por primera vez en nuestra vida y en nuestra vida profesional surgió la necesidad de utilizar herramientas diferentes a las del desarrollo de productos tradicional, con una metodología diferente. Utilizamos entonces las herramientas del Design Thinking, lo abordamos esto de una forma integral, evidentemente con muchísimos errores en el proceso, pero por primera vez en México se llevó a cabo en una industria de esta naturaleza una investigación etnográfica que consistió básicamente en entender cómo conectábamos el switch de visitante de forma permanente en este proyecto para
ciudadanos de una ciudad diferente, Minneapolis, Minnesota, siendo todo el equipo que iba a desarrollar el proyecto 100% mexicano. Entonces, entendimos algunas de las herramientas del Design Thinking como los verdaderos detonadores de que nos iban a arrojar información cualitativa importante, como ese esquema de cómo, cuándo, de por qué los usuarios piensan, qué hacen, cómo interactúan, cómo sienten el producto, productos de transporte urbano. Utilizamos por primera vez mapas de empatía para poder registrar lo que la gente decía cuando tenía una experiencia de viaje, lo que la gente hacía en la interacción con los diferentes objetos dentro del transporte público, lo que la gente sentía y lo que la gente pensaba. Hicimos por primera vez también un mapa de travesía emocional, identificando los touch points, los puntos de contacto positivos en cuanto a experiencia se refiere, y aquellos puntos negativos que hacían que la gente desistiera de seguir viajando en el transporte público. Descubrimos en esta investigación en la ciudad de Minneapolis 3 insights muy importantes, dentro de un universo de insights, pero 3 que modificaron las formas de ver el transporte y que hicieron, dentro de otras cuestiones, de este producto uno de los productos más innovadores, más relevantes y de mayor éxito en el sistema de transporte público ferroviario en los Estados Unidos. El primer insight interesante, la especificación nos pedía que los asientos fuesen completamente, digamos, en línea, unos asientos corridos contra el costado del vagón. Es decir, yo estoy aquí sentado y atrás de mí está la ventana y ese es un asiento corrido. Sin embargo, quedaban cuestiones interesantes, por ejemplo, como tomarse del pasamanos cuando el tren está lleno. Imagínense ustedes, voy a simular un poquito esta actividad, que yo estoy sentado en el asiento corrido y que llega una persona y que se sujeta de un pasamanos justamente enfrente de mí. Esta acción, pues, evidentemente hace que la persona se quede enfrente de mí en una posición verdaderamente incómoda para la gente que va sentada, porque tengo el vientre de la persona exactamente aquí, viendo, sea hombre o mujer, que evidentemente no es nada cómodo. Y entonces yo estoy volteando para todos lados, menos para donde tengo que estar. Las autoridades nos dijeron, cuando les pedimos que cambiaran los asientos, nos preguntaron por qué en ciudades como Londres o como París funciona esto muy bien. Y les explicamos, ciudades como Londres o como París, la gente lee libros, lee revistas, periódico, mientras que en la ciudad de Minneapolis en ese entonces, recuerden que no había ni Facebook, no había smartphones, no había nada de eso, la gente no leía ni el boleto del camión. Así que, pues, era verdaderamente interesante ver que la gente volteaba de uno a otro lado, se bajaban del transporte, los interceptábamos para preguntarles cuál había sido la experiencia de viaje y nos comentaban sin poder articular, sin poder expresar, no sé, pero no me gustó. Prefiero venirme en mi auto y pagar estacionamiento en el centro, prefiero venirme en bicicleta o caminando antes que volverme a subir al transporte público, sin poder saber, sin poder articular la razón real por la cual su experiencia de viaje había sido desagradable y muy negativa. Insight número 1. Insight número 2. La gente cuando se sube al transporte público, lo primero que hace después de pagar o de pasar su tarjeta de prepago es sujetarse a un pasamanos, evidentemente. El de mayor utilidad es el pasamanos que viene de piso a techo, en el cual la gente se sujeta en un rango de altura de cerca de 85 centímetros a 1,20. En ese rango es donde con mayor frecuencia se sujeta la gente, un pasamanos vertical, de piso a techo. Sucede que cuando uno llega y se sujeta de ese pasamanos, si la sensación del pasamanos, la temperatura del pasamanos es calientita, si la gente siente calientito, lo suelta inmediatamente. De alguna forma el efecto psicológico le dice a la gente, el hecho que esté calientito, a mí me dice que está este pedazo de tubo lleno de bacterias, de enfermedades y que voy a salir contagiado del transporte público. La gente se suelta y prefiere irse balanceando antes que agarrarse nuevamente de ese pedazo de tubo. Si no encuentra una zona fría, simplemente se va balanceando el resto del camino. Esto un poquito más adelante les voy a mostrar qué se hizo para poder solventar esta situación. Y el tercer insight interesante es la gente en Estados Unidos, cualquier persona que suba al transporte público tiene prohibido comer o beber dentro de las unidades de transporte público. Y eso incluye evidentemente al conductor. Sin embargo, tanto el conductor como todos los pasajeros consumen alimentos, beben sus bebidas dentro del transporte público. Este insight fue interesante para nosotros porque
teníamos que hacer que la experiencia de viaje, con el fin de cumplir que la gente se subiera y pagara su boleto y cumplir con el requisito de por lo menos 300,000 pasajeros a la semana pagados, teníamos que hacer de esta experiencia una experiencia completamente placentera, deleitable, una experiencia que no solamente cumplía con los objetivos funcionales y de usabilidad del producto, sino que hiciera de esto una experiencia emocionalmente hablando deseable. Bien, ¿qué hicimos entonces? Iniciamos el proceso de desarrollo del producto. Como todos sabemos, es un proceso muy simple. Bueno, se van desarrollando los diferentes sistemas, 17 sistemas. Por primera vez hicimos prototipos rápidos, prototipos de cartón, de papel pegado, con los cuales se interactuaba para poder evidenciar las cuestiones relacionadas a ergonomía, antropometría, a capacidad del usuario de reaccionar rápidamente ante los diferentes estímulos del tablero, etcétera, etcétera, cosa que los diseñadores saben hacer muy bien. Y en una de estas ocasiones, nuestro cliente, el director del proyecto, John Prosper, que es la persona que aparece aquí, estaba feliz interactuando con ese prototipo rápido. Este es un prototipo que ya tiene un cubrimiento de espuma poliuretano. Estaba muy contento porque él estaba acostumbrado a autorizar planos bidimensionales en los diseños, y esta era la primera ocasión que él interactuaba con algo tridimensional, lo cual lo tenía contento. En esa ocasión le pedimos a uno de nuestros empleados que pusiera una lata de Coca-Cola en un hueco que estaba en la parte de atrás de la consola de mando del conductor, con el fin de disfrazar, pues bueno, estos huecos que quedaban en la parte de atrás, los habíamos justificado diciendo que eran huecos para las hojas del conductor, donde el conductor podía ver las rutas, ¿verdad?, de conducción y los lugares donde tenía que abrir la puerta del lado derecho, el lado izquierdo, etcétera. Sin embargo, la realidad para nosotros era que ahí era donde iban a poner sus refrescos, sus botellas de agua. Lo hicimos y sin embargo no pasó nada. No obstante, en siguientes sesiones volvimos a hacer el experimento de poner unas latas de refresco. Una de esas ocasiones me ve John Prosper, me habla a mí y me dice: Jorge, necesito hablar contigo. Saca del salón donde estábamos reunidos y me dice: ¿te fijaste que los huequitos donde tú estás sugiriendo que se pongan las hojas de control, la gente puso refrescos? Y le dije: no me di cuenta, John, pero en este momento les digo que la quiten. No le digas nada, que esto permanezca entre tú y yo nada más. ¿Por qué no dejamos esto tal y como está? Y no le decimos a nadie, sabiendo que los conductores van a poner ahí sus latas de Gatorade, de refresco, de Coca-Cola. ¿Qué te parece? Pero que permanezca en secreto. Dije: John, eres un genio. ¿Cómo se te ocurren esas cosas? No lo sé. Pero bueno, evidentemente eres una persona muy creativa. Y finalmente, sin siquiera solicitarlo, vencimos la resistencia clara de poder, digamos, dejar este tipo de cosas, sabiendo que los conductores iban a seguir utilizando parte del tablero de instrumentos, de la consola de mando, para poner sus alimentos y sus bebidas. Más adelante les voy a indicar en qué consistió, cómo arreglamos los otros insights. El resultado de esto es un tren. El resultado de esta metodología, de esta ideología, de esta forma de ir poniendo herramientas que no está acostumbrado el diseñador a utilizar, el ingeniero a utilizar, fue el tren ligero de mayor rentabilidad, de mayor aceptabilidad en toda la Unión Americana. El sistema pesa 40 toneladas cada vagón y resiste este factor de choque, el crashworthiness que les comentaba, efectivamente 2G. La ingeniería mexicana que les comentaba al inicio de la plática demostró una vez más ser una ingeniería de clase mundial. Un ingeniero, Juan Carlos Valdés, el gerente de ingeniería que contratamos para este proyecto, no solamente resolvió el problema del crashworthiness 2G, sino que lo hizo de manera que podía proteger hasta el mismo conductor en un evento de choque, cuando que la especificación nos pedía solamente proteger a los pasajeros, porque los pasajeros son responsabilidad de la empresa, el conductor está sindicalizado. Sin embargo, en su ejercicio, digamos, de análisis y de resolución del problema, ingeniería estructural resolvió todo esto bajo el comando de Juan Carlos Valdés. La parte, evidentemente, de confort, del diseño, etcétera, estuvo a cargo del Departamento de Diseño Industrial, muy hábilmente conducido por Matías Peraza y por un equipo de grandes talentos, de grandes expertos, todos ellos mexicanos, que es un orgullo decirlo,
en un plazo de 9 meses cumplieron con los requisitos de terminar el diseño al 100%, en un plazo de 15 meses cumplieron con el requisito de tener el prototipo completamente terminado. Les decía yo, cuando se conecta el switch de visitante de esta forma, se entiende a las personas, se entienden las necesidades tácitas y latentes, que son aquellas necesidades que la gente no sabe expresar o no puede articular. Las explícitas saltan a la vista, pero las necesidades latentes tienen que ser descubiertas a través de la observación. Y fue esto justamente lo que pasó en este sistema. Como resultado, después de 6 meses de operación, el tren ya tenía un servicio, dándole servicio, pues, perdón la redundancia, a más de 1,5 millones de pasajeros por semana. 5 veces más de lo que la especificación nos solicitaba, de 300,000 pasajeros a la semana. El tren, digamos, cubrió todos los aspectos relacionados a accesibilidad. Es muy sencillo, digamos, subir en silla de ruedas, sujetarse a los espacios designados para esto. El rack de bicicletas es un diseño mexicano, de un estudiante mexicano, en donde es muy sencillo subir y bajar la bicicleta sin causar mayor inconvenientes a los otros pasajeros dentro del mismo vagón. Es algo probado, patente mexicana. Y finalmente el tubo, digamos, ese que les comentaba, vertical, se dividió en 4 partes para poder tener mayor área de acceso, de sujeción en un rango, digamos, determinado de altura. Esto fue tan interesante que hoy en día el 95% del transporte público en el mundo utiliza este mismo sistema de dividir el tubo en 4 partes para poder ofrecer mayor espacio, superficie de sujeción del pasajero. El transporte finalmente en términos de diseño, sabiendo que el diseño industrial posiblemente haya trenes mucho más atractivos en Europa o en Asia. Sin embargo, este era el tren que a los minneapolitanos, o sea, los habitantes de la ciudad de Minneapolis, les gustaba. El consejo, digamos, que de alguna forma daba asesorías, y un consejo de ciudadanos que se integró para poder aceptar este producto, hizo su trabajo y nos iba condicionando algunos aspectos relacionados a la propia estética del producto, adecuándolo de la mejor manera posible a las necesidades, a los gustos, a la cuestión, digamos, de aceptación del ciudadano de la ciudad de Minneapolis, para que este tren tuviera el éxito que finalmente tuvo. El tren resuelve perfectamente bien todos los aspectos de funcionalidad y de usabilidad, pero tiene otro aspecto más importante todavía: genera deseabilidad humana. Genera esto que en Japón llaman otaku, que es una forma de sentirse atraído hacia el producto, de sentirse parte del mismo, de subirse con placer. El tren tiene tanto éxito en la ciudad de Minneapolis que no solamente es el tren ganador de la mayor cantidad de premios nacionales e internacionales, considerado el mejor sistema de transporte en la ciudad de los Estados Unidos, el mejor tren ligero en el corredor de Hiawatha, sino que también es objeto de tarjetas postales. Por ejemplo, en el aeropuerto de la ciudad de Minneapolis ustedes ven tarjetas postales. Por ejemplo, yo nunca he visto una tarjeta postal del metro de la Ciudad de México o del tren ligero. Creo que no va a haber, porque realmente no es algo que genere este atractivo, esta aceptación por parte de la gente. Hasta cajas de Legos existen para poder armar el propio Lego. Entonces, en términos generales, esto es lo que la metodología del Design Thinking hace por un producto extremadamente complejo, que les decía yo, es un tren ligero. Son 17 subsistemas que se tienen que ir diseñando en paralelo, independientemente de la tecnología que tiene que existir para poder desarrollar el producto de forma simultánea, y por el plazo tan corto que se tiene. Esta metodología, estas herramientas, estos métodos son extremadamente valiosos para cualquier tipo de industria, para cualquier tipo de sector financiero, médico, de salud, de gobierno, extremadamente útiles en la vida personal de la gente, y es algo que sin duda puede beneficiar no solamente a diseñadores industriales, no solamente ingenieros, a cualquier profesionista en general. Agradeciéndoles su atención, no me queda más que despedirme, recordándoles que cualquier duda que tengan, cualquier comentario que ustedes quieran, digamos, hacer, pregunta sobre este caso, por favor, sírvase hacerlo llegar a mi correo electrónico jorge.abrams@wininnovation.com, y sin más, los invito a que entren, por favor, a la página canaldiceno.mx.com,
Lo repito, www.canaldisenomx.com, en donde van a encontrar una gran variedad de tópicos de extremo interés que sin duda van a ser relevantes, van a ser de valor y evidentemente han sido hechos con la mayor calidad, pensando en ustedes como usuarios de estos temas. Gracias y buenas tardes.